De entrada, la persona física, tal y como nos dice el Código Civil Federal en el artículo 22, pues sin meterme en mucho detalle nos dice que es una persona que como tal es tangible, como yo, como tú, ¿no? Nacemos y nos morimos y se acabó. ¿Okay? Somos personas como tal, personas naturales también se les puede conocer. ¿Okay? Por otro lado, las personas morales, que el artículo 25 del mismo código nos dice, pues hay muchas. Los estados, los municipios son personas morales, las sociedades civiles o mercantiles, que son de las que me voy a enfocar en este momento, sindicatos, cooperativos, etc. Hay muchos tipos de personas morales. Las principales son las sociedades mercantiles, las sociedades civiles también entran, pero ahorita yo creo que me voy a entrar en las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son las sociedades mercantiles? Las famosas SADCB, SDRLDCB, etcétera, ¿no? Prácticamente una persona moral, de entrada y sin hacerlo muy confuso, supongamos que tú, Juan y Pedro, pues quieren abrir un negocio, ¿ok? Mire, no es que no confíen entre ustedes, pero por mayor seguridad, pues cada quien quiere tener asegurado su patrimonio, que uno de repente no se le vaya a botar la canica y que se lleve a los demás por la cola, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Crean una persona moral. Cada quien supongamos que va a dar 30,000 pesos de capital para empezar el negocio, es decir, 90,000 pesos en total, ¿ok? Entonces, en este caso que todos dieron 30, pues si dividimos en los 90 que hay en total entre los 30 que cada quien dio, pues cada quien tiene una tercera parte del negocio, un 33.33%, prácticamente, ahí queda un 0.01% volando, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que hacen. Ahora, esa persona moral es un ente ficticio, ¿no? Que lo que ese ente ficticio haga, supongamos en este caso este ente persona moral le vamos a llamar Empresa Patito SASB. Supongamos que Empresa Patito SASB, todo lo que generen dinero va en partes proporcionales a los socios. En este caso, Juan, Pedro y José, creo que eran los que dijimos que eran los socios, ¿no? Entonces, cada quien va a tener una tercera parte de esos ingresos cuando se haga una repartición de dividendos, ¿ok? Pero también si la persona moral tiene una demanda, tiene una deuda, en el caso en que la persona moral se quede sin fondos, en algunos casos, no en todos, esta deuda puede pasar a ser de los socios, ¿ok? Depende de la sociedad que elijas y qué tan protegido puedes estar, ¿ok? Entonces, de entrada, así es como funcionan las personas morales. En el caso de personas físicas, no existe tal cosa como asociarnos, ¿no? Así sea Juan, Pedro y José los que están creando un negocio, si el que lo declara es uno, para el SAT todo el negocio es tuyo, ¿ok? Ahora, en personas morales sí hay que tener en cuenta, como bien lo dijimos, las retenciones solamente son para personas físicas. Entonces podemos pensar que una persona moral es más conveniente. No en todos los casos. Cada uno tiene sus pros y cada uno tiene sus contras. ¿Ok? De entrada, una persona física tiene muchos pros en el sentido de que es más fácil. Ya vimos que puede pagar hasta el 1%, puede pagar menos impuestos. Entonces, ¿no? Es más autodidacta, ¿no? Pero también el contratar a un contador, el hacer cualquier tipo de servicio es mucho más barato en comparación. En una persona moral es más complejo, es más burocrático. Tenemos que crear, por ejemplo, un acta constitutiva para poder crear una persona moral. Hay ciertos notarios que te cobran más, hay ciertos notarios que te cobran menos. También una contabilidad de una persona moral suele ser mucho más cara. Por ejemplo, un contador independiente para una persona física, normalmente porque hay de contadores a contadores, pues puedes encontrar desde 500 pesos, pero lo recomendable es irte a uno que sea un poquito más arriba porque pues que le dedique mayor esfuerzo, ¿no? Entonces 1,000 a 1,500 pesos es lo normal más o menos en el tema de personas físicas, y en el tema de personas morales normalmente suele empezar en 2,500 y de ahí se va para arriba dependiendo pues la cantidad de operación y complejidad, ¿no? Entonces, de entrada, casi el doble que la persona física en costo de contabilidad. Pero también, por ejemplo, no es tan fácil ponerte una nómina, por ejemplo, una persona moral tú como socio. A veces solamente puedes cobrar como dividendos y eso solo es una vez al año. Se tiene que hacer un cálculo. Entonces, bueno, como bien lo dijimos, más burocrático, más complejo, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, suele convenir quedarte como persona física hasta que lleguemos a estos puntos donde sabes que por cuestión de mi actividad o por cuestión de la sociedad y que la queremos proteger, lo que sea, a lo mejor ahí ya conviene ser una persona moral. ¿Por qué digo la actividad? Porque hay ciertas actividades que para poder encontrar clientes realmente solo operan con personas morales como proveedores. Entonces, como te digo,
Depende del entorno. Pero en mi opinión personal, en la mayoría de los casos, suele convenir ser persona física. Ahora vamos a analizar Amazon y Mercado Libre como plataformas. ¿Okay? De entrada, son plataformas digitales de intermediación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un consumidor va a comprar algo en Amazon, pues yo sé que hay excepciones, por ejemplo, los productos Amazon Basics. Pero bueno, en Amazon y Mercado Libre, cuando un consumidor suele comprar a través de estas plataformas, no le está comprando a Amazon y no le está comprando a Mercado Libre. Le está comprando a Fulanito Pérez o a cierta empresa que está vendiendo sus productos a través de Amazon y a través de Mercado Libre. Por lo tanto, es una plataforma de intermediación. Es decir, junta o une la oferta con la demanda, ¿no? Te permite a ti publicar productos y al consumidor comprarlos. Él actúa como intermediador, te da tus ventas, cobra una comisión de la venta, etcétera, ¿no? Ahora, estos, para el SAT, se encuentran inscritos, en el padrón de plataformas tecnológicas o de plataformas digitales. Muy importante. Ahora, Mercado Libre y Amazon te permiten ofrecer tus productos a través de su plataforma. Como bien lo dijimos, plataforma de intermediación, pero recordar que así como en el caso de, por ejemplo, Airbnb o Uber o lo que sea, realmente no eres empleado de Amazon, no eres empleado de Mercado Libre. Eres un freelancer, eres una tienda y utilizas estas plataformas como otro medio, otro canal de venta. ¿Ok? Ya que vimos esto, ahora vamos a ver cómo lo interpreta la ley del impuesto sobre la renta en este caso. Entonces, sin meterme en mucho detalle, el artículo 113A nos habla ya de las personas que generan ingresos a través de plataformas digitales y nos dice que están obligados, ojo con la palabra, muy importante, porque por ejemplo con otro régimen que está en auge ahora 2022, que es el régimen simplificado de confianza, que un tema para otro día, pues ahí nos dice que es opcional, ¿no? En este caso, la palabra clave al principio, están obligados al pago del impuesto. Según lo que dice esta sección o este artículo, las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante, no solo Internet, porque yo puedo vender a través de Facebook Marketplace y como tal, pues ese no es una plataforma digital o tecnológica tal y como lo plasma el SAT, ¿no? En este caso, Amazon y Mercado Libre sí lo son. Entonces, como bien lo dice, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, ¿ok? Ahora, muy importante hablar un poquito de los antecedentes del régimen de plataformas tecnológicas. El SAT por primera vez, saca esta plataforma o este régimen o esta actividad, como le quieran llamar, el 1 de junio de 2020. Del 1 de junio de 2020 a la fecha, que estamos hablando prácticamente, creo que acabamos de cumplir poquito más de 2 años, ahorita estamos en julio, es decir, que el mes pasado se cumplió 2 años de que existe este régimen, pues ha habido varios cambios, ¿no? De entrada vamos a hablar de los más recientes, que son los que se vieron en la reforma fiscal publicada en noviembre del 2021. Entonces, en esta reforma fiscal viene toda la información plasmada de los años, ¿no? Pero digamos que así es como está ahorita en ley, ¿no? Entonces nos habla que hay una tasa de retención, que ya hablamos de qué son las retenciones, nos dice que esta es para ventas y servicios a través de plataformas digitales, como lo es Amazon y Mercado Libre. Súper, ¿va? 1% de impuesto sobre la renta, 8% de IVA. Como bien lo platicamos, en el caso de no brindar el RFC a la plataforma, una retención del 20% de impuesto sobre la renta y 16% de IVA. Súper. Ahora, cuando nosotros nos estamos dando de alta en este régimen o en esta actividad, nos da una opción. Nos aparece este recuadro y nos dice si quieres pagar en base a pagos provisionales o pagos definitivos. De entrada hay que entender cuándo podemos escoger cuál es la diferencia y cuál nos conviene. ¿Okay? El primer punto que quiero hacer antes de siquiera hablar de esto es que la ley nos dice que no podremos cambiar esta opción por mínimo 5 años. Es decir, la opción que hayamos escogido o que vayamos a escoger, la tenemos que tener por los siguientes 5 años, a menos que el SAT nos diga lo contrario. Por ejemplo, que el SAT nos dice, ¿sabes qué? Ya pasaste los límites de este, te vas a ir al otro, ahí sí, ¿no? Pero si no pasas los límites y te quieres cambiar al otro, te tienes que esperar a que terminen los 5 años. Ahora, entonces, el SAT nos pone una limitante, que si generas más de 300,000 pesos. Si generas menos de 300,000, puedes optar por cualquiera de las dos. ¿Okay? Si generas más de 300,
solamente puedes optar por pagos provisionales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En pagos provisionales es la tabla normal que conocemos para personas físicas, del 1.92% de impuesto sobre la renta, que es el primer escalón de la tabla, hasta el 35%, que es el último escalón de la tabla. Y tenemos el 16% de IVA normal. Esto depende de los productos, etc. Ahora, entonces, pagas en base a una utilidad fiscal. ¿A qué me refiero con esto? Tus ingresos menos tus gastos deducibles y te va a dar una utilidad fiscal o una base gravable, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a calcular nuestro impuesto. Podemos aplicar deducciones, es a lo que me refiero. La tabla, como ya dijimos, la de actividad empresarial, que va hasta el 35%, tenemos que hacer nuestra declaración anual y tenemos que acumular nuestros ingresos. ¿A qué me refiero con esto? Hay que recordar que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, que lo que nosotros hacemos cada mes, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, es abonarle a este impuesto anual. Sacamos un cálculo de más o menos cuánta utilidad se proyecta a final de año y vamos abonando según esa utilidad proyectada. ¿Ok? Para que cuando lleguemos al anual, que se realiza en abril de cada año para personas físicas, pues prácticamente es un ajuste, si pagué de más o pagué de menos, y entonces ya pago la diferencia o me devuelves la diferencia. ¿Ok?